Y hemos estado revisando la palabra de Dios y al ver la vida de Pablo, nos hemos encontrado con muchas cosas y cosas interesantes. Una mano de anécdotas con Pablo que uno quedaría con la boca abierta. El pobre le tocó ser náufrago en un momento, hasta se le prendió una culebra en la mano, mejor dicho, lo apedrearon por un lado, por el otro. Yo creo que de las pocas personas que les ha tocado duro en el ministerio ha sido Pablo, y ahí es cuando uno dice, uy, ese Pablo es súper duro, porque si yo estuviera en los pantalones de él, tal vez en la primera hubiera salido corriendo, ¿no? Porque no son cosas fáciles de hacer, pero Pablo tenía un carácter, una presencia de Dios tan increíble. Y la pregunta es, ¿dónde empieza a suceder todo esto? ¿En dónde comienza este llamado de Pablo? Y por eso quiero titular en el día de hoy este mensaje, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Puede decir conmigo? ¿Qué quieres que yo haga? Muy bien, otra vez, ¿qué quieres? Bueno, describamos a Pablo. Es sido interesante porque hemos estado estudiando ahorita el Nuevo Testamento 2 con nuestra profesora Rodangélica Ballesteros y hemos aprendido muchas cosas a través del Nuevo Testamento. Hemos pasado por todas las cartas que escribió y también hemos visto sus epístolas. Entonces ha sido muy hermoso el poder comprender quién era Pablo. Pablo nos describe su propia realidad en una de estas cartas y dice que él es un hombre que ha estudiado la ley. Dicen los historiadores que se capacitó con Gamaliel, un hombre que conocía mucho la ley, era de los más doctos y él aprendió, fue digamos que su discípulo. Además de eso nos dice que ha guardado la ley a través de toda su vida, inclusive se circuncida al 8º día. Dice que en cuanto a la ley era fariseo, los fariseos eran los que más eran rigurosos con la ley judaica, entonces era una persona conocedora completamente. No solamente hablaba un idioma, sino que tenía varios idiomas con los que podía hablar. Además de esto, Pablo era defensor de la iglesia, amante de las cosas de Dios, amante hasta el punto de ir a la muerte si era necesario. Y escuchamos de Pablo que a través de toda esta pasión por Dios empieza a ir detrás del cristianismo. Aparece el cristianismo, un tal Jesús aparece en la escena y empieza a trastornar la mente de muchas personas. Mucha gente empieza a creer en él, empiezan a ver milagros, empiezan a ver señales. Y Pablo dice, no es posible que personas crean a esta locura, pues yo voy a empezar a matar y acabar a todos ellos, los que están creyendo en tal impostor. Y vemos allí la descripción de la vida de Esteban. Esteban se encuentra en un momento difícil porque está siendo juzgado hasta el punto de que la gente quiere matarlo, quiere apedrearlo. Y dice allí que Pablo estaba un poco de lejos y se satisface de ver que van a matar a Esteban, porque dice que pague él, porque es una persona que está yendo tras una herejía, tras una mentira que no es correcta. Y muere allí Esteban, viendo la gloria de Dios, viendo su presencia, predicando la verdad. Entonces Pablo, como era una persona que estaba tan apasionada por las cosas de la ley, del judaísmo, dice que toma unos permisos a través de los gobernantes para ir a Damasco a acabar con todos los que están creyendo en Jesús. Y entonces se le otorgan estos permisos y dice que ese camino entre Jerusalén y Damasco, más o menos son unos 320 kilómetros, empieza a andar, a caminar paso a paso. Y pasa algo interesante en medio del camino. Dice que 10 kilómetros más o menos antes de llegar a Damasco sucede algo y aparece un resplandor del cielo. Y de un momento a otro Pablo cae al piso por completo y trata de observar y ver qué es lo que está sucediendo. Y hace una pregunta: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y en ese momento tiene un encuentro con Jesús. Jesús le responde: yo soy Jesús al que tú persigues.
yo soy Jesús al que tú persigues. Y yo me imagino que Pablo en ese momento no entiende cómo es posible que yo, siendo un hombre que conozco toda la ley, que conozco todas las cosas de Dios, estoy persiguiendo a lo que yo creo. Jesús le responde, yo soy Jesús al que tú persigues. Es curioso que muchas personas se mofan de Jesús y creen saber tanto de Él, creen conocer tanto de Jesucristo. Usted le pregunta quién es Jesús. Jesús es mi Salvador, Jesús está conmigo, Jesús está en mi corazón. Pero nunca han entregado su vida por completo a Él. Y entienden en el momento que se encuentran cara a cara con Jesús que algo no estaba bien en su vida. Y esto pasó con Pablo. Pablo pensaba que lo que estaba haciendo era lo correcto. No, yo voy a acabar con esos cristianos que están hablando de mentiras, de cosas que no son correctas. Pero cuando se encuentra con Jesús, Jesús le dice, yo soy el Salvador que tú estás persiguiendo. En ese momento Pablo entiende en su mente, estoy equivocado, estoy errado. Todo lo que he estado haciendo ha estado mal. ¿Cómo es posible que yo, que me mofo de ser un gran doctor, una persona que conozco de Dios, estoy en contra de Dios? Y en ese momento que Dios se le aparece, entiende quién es Jesús, entiende quién es el Salvador. Muchas personas no han comprendido quién es Jesús en sus vidas. Por eso, al tener un encuentro, usted tiene que tomar una decisión si realmente entregar su vida por completo a Jesús o lastimosamente ir de para atrás. Vemos encuentros especiales en la palabra de Dios. El encuentro que tuvo Abraham, y se acercó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué pudo haber hecho Abraham en ese momento? ¿Y quién será ese man que me está hablando? Una vocecita por ahí. Y hacerse loco y decir, no sé. Pero Abraham entendió algo. Es Dios quien me está hablando. Es Dios quien me está buscando. Moisés, conocedor de las cosas de Dios, iba un momento caminando, estaba en otro cuento, se había alejado, llevaba 40 años por allá en otro lugar, y de pronto caminando se encuentra que hay una zarza que está ardiendo, y arde, y no se consume, nada que se consume, y dice, qué cosa tan extraña. Entonces se acerca y escucha una voz, es la voz de Dios que le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando, santo es. Dios se acerca al hombre. Dios está en busca del hombre. Dios está en busca de tu vida. Dios se está acercando aquí. La palabra nos dice en Apocalipsis, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero es necesario que abrir la puerta. Y en ese momento Pablo está en el momento donde tiene que tomar una decisión en su vida. O reconocer que Jesús es el Mesías, el Salvador. O decir, ¿qué es esta cosa tan loca que está pasando? Yo voy a seguir a matar a los cristianos. Pero entendió, estoy equivocado, necesito arrepentirme y necesito tener un encuentro con Dios. Todos y cada uno de los que estamos aquí hemos tenido que tener un encuentro con Dios, por eso usted ha venido. Pero usted necesita tomar esa decisión. Vemos también ejemplos como el del joven rico. El joven rico se acercó a Jesús y le dijo, Jesús, he guardado la ley, me he portado bien, soy súper buen hijo, soy súper buena papa, mejor dicho, soy el mejor de todos. ¿Qué más me falta a mí, Jesús, para heredar el reino de los cielos? Y le dice Jesús, todo lo que tienes, todo el dinero que tienes, entrégalo a los pobres. Y todas las posesiones que tienes, véndelas y entrégalo a los pobres. En ese momento, el joven rico que tenía que tomar una decisión. O su decisión era que tomar lo que tenía y obedecer a Jesús y entregarlo todo. O lastimosamente la decisión que tomó, se puso triste y se fue. Siempre que nos enfrentamos o tenemos un encuentro con Dios, tenemos que tomar una decisión
La decisión de decir sí, decido seguir a Jesús, o decido apartarme de Él, o decido rechazarlo. Pero en este momento Pablo toma la decisión correcta y le dice: Señor, aquí estoy delante de ti. Ahora entiendo que eres el Salvador. Ahora entiendo que eres el Hijo de Dios. Ahora entiendo quién eres, Jesús. Y me encanta una descripción que nos da en Colosenses capítulo 1, cuando está hablando acerca de Jesús allí a Colosas, porque ellos estaban un poco desviados de quién era realmente Jesús. Había entrado a la iglesia muchas cuestiones diferentes, y entonces la gente estaba confundida en qué creer. Y de pronto Pablo empieza a escribir y dice: Él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo se hizo hombre. Jesucristo hecho hombre es Dios. Es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Dice que todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Él es Dios hecho hombre. Jesús es el Salvador del mundo. Jesús murió en una cruz para rescatarte, para salvarte del pecado y de la muerte. La salvación ahora la tenemos gracias a Jesucristo. Gracias a Él. Gracias a Él ahora tenemos perdón de pecados. Esa es la razón por la cual yo vivo. Esa es la cual porque predico, porque actúo, porque le alabo, porque le adoro, porque Él me perdonó y me dio vida. Y ahora empieza a suceder algo interesante. Y viene la segunda pregunta que le hace Pablo a Jesús. Y la pregunta es: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Siempre la respuesta a nuestra primera pregunta nos va a llevar a la segunda. ¿Quién es Jesús para ti? Y cuando entiendes que Él es el Señor de tu vida, cuando entiendes que tienes que rendir tu voluntad a Dios, entonces tú le dices: ¿qué quieres que yo haga? Muchos de nosotros nos quedamos simplemente en vivir a Jesús como un Salvador, pero no entender que Él tiene propósito con nosotros y que quiere hacer cosas con tu vida. El Salmo 138, versículo 8 dice que Jehová Dios cumplirá su propósito. ¿En quién? En mí. Puedes decir conmigo: Jehová Dios cumplirá su propósito en mí. Y Él sí que lo va a cumplir. Por eso está tocando a la puerta de tu corazón hoy. Por eso te está diciendo: aquí estoy. Yo quiero hacer cosas con tu vida. Pero necesitas tomar una decisión. Y necesitas decirle: Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? El llamado es algo muy importante. El llamado es algo que no solamente Dios determinó para ti o para mí. Él determinó para todos los que estamos acá. Él no hizo exclusivo solamente para el pastor, o solamente exclusivo para los que tocan, o solamente exclusivo para los que ministran. No, Él tiene un llamado para todos los que estamos acá. Pero la pregunta es: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Yo puedo ver 4 cosas interesantes en medio del llamado. Y la primera cosa que puedo ver en medio del llamado es que Dios siempre nos coloca un lugar donde desempeñar el llamado. Cuando vemos allí en Hechos capítulo 9, nos describe y nos dice allí a través de Lucas que Pablo se le dice: ve allí a la ciudad de Damasco y se te dirá lo que tienes que hacer. Se le está enviando a un lugar. Él tenía que desplazarse a un lugar. Y allí tiene un encuentro con Ananías y es ministrado y recibe el Espíritu Santo. Era necesario que Pablo fuera a ese lugar. Y es necesario que cada uno de nosotros tengamos un lugar donde crecer, donde recibir el ministerio. Y en esta mañana tú estás aquí en esta iglesia. Este es el lugar. Tú llegaste aquí porque alguien te habló de Jesús, porque alguien te mostró la verdad,
o porque tal vez ibas caminando y escuchaste y dijiste, yo quiero venir. Este lugar se ha preparado para que Dios haga su obra. Quiero hablarles un poco acerca de mi vida. De pronto no conocen mucho, pero desde muy pequeño llegué acá a la iglesia. Desde muy pequeño empecé a estudiar en la escuela dominical, a conocer acerca de Dios, de quién era Moisés, quién era Abraham, quién era Job, quién era cada uno de los que nos relata la palabra del Señor. Y hasta ese momento parecía bonito y interesante conocer de Dios, pero Dios tenía un proceso en el cual yo me estaba capacitando, en el cual yo estaba conociendo acerca de Él. Cada reunión de jóvenes, cada célula donde asistía, cada cosa que yo hacía recibía más de conocimiento de Dios, recibía más de lo que Él quería hacer. Entonces de pronto me empecé a involucrar en el ministerio de la alabanza, y recuerdo que a mí me gustaba mucho la batería. Empecé a estudiar batería más o menos a los 12 años, y cuando tenía 13 años y medio se me dio la primera oportunidad de tocar en la iglesia. Yo estaba muy emocionado. Para uno tocar en la iglesia en ese momento era lo máximo. Y bueno, me pusieron a tocar una de adoración que era súper suavecita y todo, pues no tenía así mucha... pero pues uno no importa, yo la toco. Y empecé a tocar en el ministerio de alabanza, y así sucesivamente Dios me empezó a llevar. Después de que estuve un tiempo en la batería, pasé al bajo, y entonces tocaba el bajo y tocaba la guitarra de vez en cuando. Y Dios me colocó en este lugar, y Dios me capacitó a través de todo este tiempo. Y yo me pregunto, ¿qué hubiese sido si yo hubiera estado por allá en otras cosas? No, Dios me trajo aquí. Dios me permitió estar acá. Y yo no sé dónde Dios te ha permitido estar. Yo no sé, Dios, qué carrera te ha permitido estudiar. Yo no sé, Dios, qué cosas te ha permitido vivir en tu vida, que de pronto tú dices, no me hubiera gustado tener esta experiencia, pero la tuviste. Tal vez eso hará parte de lo que tú vas a hacer en tu ministerio, en el propósito que Dios tiene para tu vida. Dios nos desplaza en lugar. Dios nos pone en lugares donde vamos a aprender, donde vamos a crecer. Y eso pasó con Pablo. Pablo empezó a estudiar allí, empezó con Ananías, empezó a recibir la presencia de Dios, se ubicó en un lugar, estuvo un tiempo allí, salió después a los 3 días y estuvo en otro lugar, y aprendiendo para empezar a desarrollar su ministerio. En el llamado siempre necesitamos estar en un lugar, ubicados. Además de esto, puedo ver también otra cosa en medio del llamado, y no solamente es el lugar, no solamente es el lugar donde Dios nos coloca, no solamente es ese espacio, sino que además de eso Dios empieza a colocar gente alrededor nuestro. Recuerdo que cuando tenía más o menos 18 años, una persona se acercó y me dijo, Juan Carlos, quiero ministrar algo especial sobre tu vida. Y yo le dije, ve, eso tan raro, ¿qué pasó? Me dijo, no, quiero orar por ti. Yo, bueno, está bien. Entonces se acercó a mí y me dijo, el Señor tiene cosas grandes para ti, cosas que tú no has pensado. Y empezó a orar por mí, me tomó las manos y me dijo, en el nombre del Señor, hoy te unjo y declaro que la presencia de Dios está sobre tu vida, y te voy a colocar como una lanza en medio de la alabanza y la adoración. Para ese momento nunca en mi vida había dirigido una alabanza, una adoración, porque pues no era líder de alabanza ni nada, ni quien dirigía. Y yo como que, ay, tan bonito, tan chévere, pues especial. En otra ocasión, otra persona también me dijo, Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida a través de la alabanza y la adoración. Y usó personas cerca de mí para ministrarme, para decirme acerca del propósito que Dios tenía para mi vida. Y recuerdo un día que estábamos acá en alabanza, y resulta que el líder de alabanza no llegó, se le enfermó a alguien. Y entonces, bueno, ¿y ahora quién va a dirigir la alabanza? Porque alguien tiene que dirigirla. Entonces todos se miraban uno para otro, y yo dije, sí, ¿quién va a dirigir la alabanza? Oiga, falta de respeto. ¿Usted? ¿Yo? ¿Y por qué yo? Yo nunca he cantado, yo no sé, no tengo ni idea. Pues sí, le tocó a usted, porque aquí, ¿quién más? Ok, bueno, está bien. Pues yo no sabía cómo era. Pero en ese momento recordé tantos momentos que había tenido en la presencia de Dios, tantos momentos en tantos ensayos, tantos momentos
en tantas ministraciones, tocando la batería, tocando el bajo, escuchando, tantos momentos en nuestros grupos, en las células, en las reuniones de jóvenes, todo eso empezó a contribuir a ese momento donde Dios me quería poner. Porque Dios te va a capacitar, Dios te va a colocar las personas, Dios te va a colocar las herramientas para el momento en que Dios te quiera proyectar a ese llamado. Y entonces yo empecé a cantar y a dirigir, y ese día hubo un momento muy especial en medio de la iglesia, y yo como que al final dije, la saqué del estadio por fin ya. Y fue su presencia en medio de ese lugar. Yo jamás me imaginé ser líder de alabanza o dirigir la alabanza. Yo estaba feliz en la batería y en el bajo, a mí me encantaba. Pero hay algo que pasa, y es Dios tiene planes más grandes de los que nosotros tenemos, porque sus pensamientos son más altos que los nuestros, sus caminos son más grandes que nuestros caminos. Y a veces nosotros consideramos, bueno, esto es la panacea donde estoy, no, yo voy a ir a la iglesia y hacer esto y lo otro, espectacular. No, Dios quiere mejores cosas para ti. Dios te quiere usar como tú no te imaginas, como tú no crees. Y por eso te coloca en un lugar, por eso coloca personas a tu alrededor. Nosotros llevamos trabajando más o menos unos, podría decir yo que 6, 7 años fuerte con el ministerio que se llama Estado de Fe, que es el ministerio que Dios me regaló, con el cual he ido a diferentes lugares a ministrar, a cantar, a tocar. Y yo nunca consideré que fuera muy buen músico, la verdad. A veces digo, no canto tan bien, no es que sea así la locura, pero me di cuenta que Dios siempre va a colocar las personas adecuadas a tu alrededor. En ese momento apareció Julio y Diego en mi vida, volvieron nuevamente a la iglesia, ellos estaban en otras cosas. Y recuerdo cuando empezamos a hablar y entonces, bueno, ¿por qué no hacemos canciones para Dios? Y yo, ¿canciones para Dios? Pues la verdad, yo me acuerdo que yo escribía poemas cuando estaba en el colegio, pero eso era para las niñas. Pero para Dios, no, pues nada. Bueno, empecemos a hacerlo. Y empezamos a escribir canciones para Dios. Y en esa época había algo que se llamaba MySpace, no sé cuántos se acuerdan de MySpace. Y montamos las canciones en MySpace. Y mucha gente empezó a escuchar las canciones y bueno, qué chévere, qué bonito, ¿por qué cuando graban un disco, cuando van a hacer algo súper especial? Y entonces, grabar, hacer un disco, pues yo nunca había pensado en eso, la verdad, no se me había pasado por la cabeza. Pero ahí es donde viene lo que Dios ha destinado para las personas, y son mejores cosas que las que tú crees. Y yo me consideraba poca cosa. Inclusive hay una persona que podemos encontrar en la Biblia que se llama Jeremías. Y en Jeremías capítulo 1, versículo 7, le responde Dios a Jeremías porque él se consideraba poca cosa. No soy suficiente, no soy lo mejor. Y le dice, y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Dios tenía un propósito en medio de lo que estaba pasando. Yo no entendía qué estaba pasando. Inclusive estaba preocupado porque yo dije, ahora, bueno, eso de ser artistas y eso, bueno, eso dejémoselo a Marcus Guida, a Jesús Adrián Romero, a Alex Campos, esa gente que está para eso. Pero Dios quería hacer cosas especiales. Dios quería hacer cosas grandes en medio de mi vida. Y entonces me acercó a personas especiales como fueron Julio y Diego. Y sin saber, sin conocer, resulta que Julio había estado estudiando música también en la universidad, un par de materias, había estado practicando con la guitarra, porque cuando recién lo conocí, hermano, era un palo en esa guitarra, no tocaba ni un re. Tocaba un re mayor y le sonaba como si sostenido. Yo no sé, una cosa así que no existe. Y cuando estaba Diego en la batería, inclusive recuerdo que una vez la pastora le dijo, uy no, mijito, la verdad es que sí, gloria a Dios y todo, pero tú no sirves para esto. Y entonces a veces es duro porque uno dice, ¿cómo así? O sea, pero Dios empezó a hacer un proceso
en cada una de nuestras vidas y nos juntó en un momento para sus propósitos. Y cuando empezamos a trabajar allí en el ministerio, sacamos entonces la producción, las canciones. Bueno, vamos a hacer el disco. Listo, chévere. ¿Y ahora el disco qué? No, pues no sé. ¿Qué hacemos con el disco? Pues llevarlo a las emisoras a ver qué. Y empezamos a ir a las emisoras y yo le decía a Dios, si tú me llamaste a esto es tu cuestión, porque yo la verdad ni siquiera creo en mí mismo. Pero como le dijo a Jeremías, a donde yo te enviaré, tú irás. Y lo que yo te diga que tienes que decir, tú lo dirás. Y así fue. Empezamos a colocar la música en diferentes emisoras, empezó a sonar y por ahí nos empezaron a conocer, nos empezaron a llamar. Fuimos a los Estados Unidos a una convención de la Iglesia del Nazareno y por ahí entregamos un par de discos y resulta que cayó en las manos de un pastor que tenía un hijo que era productor. Y entonces me llamó aquí a Colombia, Juan Carlos, mucho gusto en conocerte, mira, la verdad es que yo quisiera trabajar con ustedes, con la banda, y yo como que, ¿seguro? La verdad, ¿en serio? O sea, no me mame gallo porque esto es serio. Y yo, sí, no, yo lo quiero traer para Estados Unidos y no sé qué. Bueno, resulta que empezamos a colocar la música ya en las emisoras de Estados Unidos y llegamos a estar en la emisora más importante de los Estados Unidos, en el número 2 durante 2 meses con una canción. Yo no podía creer. O sea, yo escuchaba la emisora y decía, ¿somos nosotros? Y recuerdo que cuando fuimos la primera vez a Estados Unidos, llegamos allá, hola, nosotros somos Estado de Fe. Estado de Fe, ay, ¿cómo están? Mucho gusto, que no sé qué. Y dije, no puede ser, pero es Dios en medio de sus propósitos. En medio de lo que Él empieza a hacer. Dios empieza a adherir personas al ministerio. Teníamos un baterista y nuestro baterista se fue para Venezuela y yo dije, ¿y ahora? ¿A quién le vamos? Y tuve el gustazo de conocer a mi amigo Dani Botello porque grabó la producción del disco y cuando yo lo vi tocar yo dije, uy, no, este man es un maestro. Y cuando yo le dije, Dani, no, pues no tenemos baterista, y él me dice, pues a mí me gustaría ser parte de su ministerio. Y yo, un momento, Dani, ¿tú eres el baterista de Alex Campos y quieres ser baterista de nuestra banda? O sea, hay algo mal. Si yo quiero ser parte del ministerio. ¿Por qué? Porque Dios va a colocar personas a tu alrededor que van a hacer que tu ministerio se fortalezca y se levante. Yo no sería el mismo si no tuviera personas a mi alrededor que hacen que este ministerio se mantenga, se levante y sea fuerte. El pastor no sería el pastor si alrededor de él no hubieran líderes o personas que hubieran ministrado su vida y lo hubieran levantado. Por eso Dios va a acercar alrededor tuyo personas que te levanten, que te impulsen. He tenido la posibilidad de discipular a varias personas en mi vida y me he dado cuenta que muchos de ellos, a la primera pregunta, ¿quién eres, Señor?, no pueden responder aún. Y aún tristemente han tomado decisión de alejarse de Él. Otros conocen de Jesús, pero les falta un impulso que le diga al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lanzarse a lo que Dios tiene proyectados para su vida. Y sé que Dios quiere hacer grandes cosas con ellas. He visto, tienen talentos, tienen sueños, tienen metas, tienen ideales, pero desafortunadamente hay cosas que los frenan y que se preocupan por las cosas de la vida y se detienen porque dicen, de pronto más adelante, de pronto cuando tenga mis hijos, de pronto cuando me case, y frenan el llamado de Dios para sus vidas. Pero una cosa entendí hoy es que Dios quiere usarte hoy, ya. Por eso Él vino a buscar a Pablo y se acercó como una luz. Y Pablo entendió, es Jesús que me llama. Es Jesús que me llama. No es cualquier persona, es el Salvador, el que yo estaba atacando, el que yo estaba buscando para matar. Es Jesús el que se me está presentando y me está diciendo, hoy te estoy llamando. Hoy te estoy llamando. Hoy Dios está llamando tu vida. Hoy Dios está llamándote. Y tal vez sientas aquí adentro que algo te está ardiendo. Algo te quema. Porque el llamado y los dones, dice la palabra de Dios, son irrevocables. Y cuando yo percibí y entendí que Dios tenía algo especial con mi vida, entonces empecé a movilizarme en medio de lo que Dios quería hacer.
Ayer estábamos en nuestra célula y una persona nueva que llegó nos empezó a compartir acerca de su testimonio, de cómo llegó a Cristo. Y para mí fue demasiado fuerte su testimonio, porque es una persona que ha vivido muchos años aquí en Modelia y nos contaba acerca de todas las situaciones que se han vivido, el expendio de drogas, momentos prostitución. Ustedes mismos han visto todos estos bares que se han levantado, situaciones terribles donde Satanás se está movilizando para destruir a la sociedad, para destruir a los jóvenes. Y mientras tanto nosotros estamos quietos, pensando, ¿será que sí debo servir a Dios? ¿Será que Dios tiene algo conmigo? Y la gente se está yendo al infierno sin Jesucristo, sin una esperanza de vida, cuando nosotros tenemos la salvación. Muchos que antes peleaban por Dios, guerreaban por Dios, decían, Señor, contigo hasta la muerte, hoy han dado un paso atrás y han dicho, pues Diosito está conmigo y ya. Unos que antes se enfrentaban contra todas las situaciones, no importaba el que se parara al frente, predicaban la palabra de Dios, declaraban a Jesucristo como Señor y Salvador, hoy día han menguado y han dejado su llamado. La pregunta es, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Dios está llamando a todos y cada uno de los que están sentados en esta mañana, en esta iglesia. No solo nos ha llamado a nosotros los que ministramos, porque necesitamos más personas, necesitamos más manos. Jesucristo dijo, la mies es mucha, pero los obreros, ¿qué? Pocos, escasos. Personas que sirvan a Dios, pocas. ¿Y sabes qué es lo peor? Que cada uno de los que están ahí, los que me están escuchando en esta mañana, tienen todas las cualidades y todas las capacidades para hacer que este mundo sea diferente, para que esta ciudad sea diferente. Ustedes han visto cómo se ha levantado el LGBTI aquí en Bogotá. Desafortunadamente nuestro alcalde tiene una manera de pensar totalmente diferente a los principios de Dios. Y ahora nuestros gobernadores son homosexuales, son lesbianas, que lastimosamente han sido afectadas por el pecado de otros y así sucesivamente. Y nuestra sociedad está en decadencia continuamente. Y nosotros mientras tanto discutiendo si, ay, es que yo no sé si ir a la célula o no ir a la célula, si a estudiar o no estudiar, si ir a la iglesia o no a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué nos rehusamos a Dios? ¿Por qué rehusamos el llamado de Dios? Cuando Dios lo ha entregado todo por nosotros, cuando Dios su Hijo Jesucristo murió en la cruz, te perdonó de tus pecados y tú aún pensando si servir o no a Dios, y aún distante de Dios, aún creyendo que solo es venir a la iglesia y listo, con eso es suficiente, cuando hay vidas que se están perdiendo, personas están yéndose al infierno. Es triste cuando uno escucha las noticias, borrachos, que tal persona accidentó y mató a unas jóvenes. Por Dios, ¿quién tiene la respuesta si no somos nosotros? ¿Quién tiene la respuesta si no somos los hijos de Dios? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Resulta que uno en el ministerio puede entrar en estados de confort. Y a mí me sucedió. Consideré que ya me sabía todo en alabanza, de adoración, y entonces, bueno, yo ya sé cantar, yo ya sé hacer muchas cosas, aquí estoy bien. Y un día el Espíritu Santo vino y me dijo, lo que estás haciendo no me gusta, no me agrada. Y yo, ¿cómo así, Señor? Pues si yo vengo a la iglesia, si yo doy mis diezmos, si yo te canto, no es suficiente con eso. No es suficiente con lo que me estás dando. Yo quiero más. La alabanza y la adoración que me estás dando no es excelente. Yo no entendía por qué. El Espíritu Santo me dijo, reúne a todos los muchachos de la alabanza y quiero que les hables y quiero que les ministres y quiero que los levantes y quiero que hagas que mi presencia descienda en medio de este lugar. En ese momento entendí que Dios nos puede usar mucho más de lo que nosotros creemos, porque nosotros creemos que es suficiente en lo que estamos haciendo,
pero Dios puede hacer más y más. Y desde ahí entendí, y cuando me revelo y me miro a mí mismo y digo, yo puedo hacer más para Dios. Oye, yo puedo hacer más para Dios. Yo puedo hacer más para Dios. Esto que estoy haciendo es poquito, yo puedo hacer más para Dios. Yo puedo hacer mucho más. No estoy haciendo casi nada. Tengo que esforzarme, tengo que hacer cosas para Dios. Y reunimos al ministerio, empezamos a trabajar los jueves en tiempo de enseñanza, de buscar a Dios. Yo no sé si está percibido, pero hoy yo percibía mientras estaba allá atrás su presencia, hermosa su presencia, cómo desciende en medio de la iglesia. Tal vez muchos de los que estamos acá, Dios nos lleve a otro lugar. Y la pregunta es, ¿quién va a estar? Pues Dios está levantando a esas personas. ¿Qué quieres que yo haga? Tú dices, pero es que yo soy un niño, yo hasta ahora, yo estoy todavía batallando con mis pecados. No, Dios te está llamando hoy. Dios te quiere levantar porque Él quiere mejores cosas para tu vida. No es suficiente con lo que estás haciendo hoy, es muy poquito, es poquito para Dios. Hay una parábola que nos relata allí los evangelios y dice que había un rey y tenía este rey muchas posesiones, y entonces él iba a salir de viaje y reunió a 3 personas allegadas y le dijo, bueno muchachos, voy a entregarles a ustedes unas riquezas, unos talentos. Cuando yo vuelva entonces me vuelven a entregar nuevamente. Y dice que allí a uno de ellos le entregó 5 talentos, a otro 3 y a otro 1. Mientras se iba el rey, cada uno de ellos empezó a hacer sus cosas. Y a la vuelta de cierto tiempo el rey volvió y los reunió nuevamente. Le dijo, bueno muchachos, ¿qué ha pasado? ¿Qué han hecho? ¿Cómo está todo? Entonces el primero le dijo, bueno señor, tú me entregaste 5 talentos y pues estuve haciendo negocios y varias cosas súper chéveres y ¿sabes qué? Gané 5 talentos más para ti. La respuesta del rey es, oh siervo bueno, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y se voltea y entonces le dice al otro, bueno, ¿y cómo estás? Dijo, no, me fue espectacular, tú me entregaste 3 talentos y eso lo dupliqué, y aquí está Señor, yo dupliqué eso para ti, toma lo que he ganado de más. Oh siervo, qué bueno que eres, entra en el gozo de tu Señor. Y se voltea y está el último y le pregunta, bueno, ¿y a ti cómo te fue? Y él, Señor, tuve miedo porque tú eres un hombre rudo, un hombre fuerte. Y entonces cogí lo que tú me diste y lo guardé allí debajo de la tierra para que nadie se lo robara. Y me quedé en la iglesia sentado en una silla recibiendo todos los domingos. Y venía a la iglesia y sí, levantaba las manos y cantaba y me iba para mi casa y volvía hasta que tú llegaras otra vez por mí. Y le dice este rey, ni siquiera pudiste colocar eso a un banco que rindiera intereses para mí. Siervo malo, negligente, en lo poco has sido infiel. Ve a donde están todos los ladrones, los mentirosos, al fuego eterno. Y uno podría pensar, ¿por qué? Porque es que Dios nos ha destinado con un propósito, y el propósito es que predicar el evangelio, predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Y cuántas personas conocen de Jesucristo a través de ti? Es la pregunta. Y muchas veces nosotros nos encontramos con un 0. ¿Y Dios qué va a pensar? ¿Y Dios qué va a decir? No, excelente que estabas en la iglesia, súper bien, pero ¿y de aquello? Del llamado, de lo que yo te di vida, yo te di mi sangre, yo morí en la cruz por ti para que entregaras eso a otros y te olvidaste de mí. Dios quiere hacer cosas grandes contigo, pero necesita que tomes una decisión hoy. ¿Qué quieres que yo haga? Es la pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Dios ha colocado un lugar, Dios te ha colocado personas cerca de ti.
Pero hay una tercera cosa y es Dios va a demandar el tiempo de tu vida. Tiempo. Cuando estábamos con nuestro ministerio, estábamos en la universidad y en el trabajo. Yo entraba a trabajar a las 7:30 y salía a la universidad a veces a las 10, 10:15. Y recuerdo que salíamos cansados, pero no había otro momento para ensayar, no había otro momento para estudiar, no había otro momento para reunirnos como banda, como ministerio. Y nos tocaba a veces a las 10:30, 11 de la noche reunirnos para ensayar. Y usted puede decir, uy, no, pero se agarra, que aficionados. No, era la pasión que ardía dentro de nuestro ser, ese deseo por hacer las cosas que Dios tenía destinadas para nosotros. Y a veces yo me acuerdo que yo estaba aquí cantando, cansado, y miraba a Julio, y Julio con los ojos súper rojos así. Siempre se le ponen re rojos cuando está cansado. Y ustedes, estoy cansado. Yo, sí, no te preocupes, yo también. Pero esas noches y esos momentos que tal vez muchos no vieron y que pronto eran difíciles y dolía estar acá, porque uno preferiría estar durmiendo o estar entre las cobijas y al otro día levantarse otra vez temprano por la mañana. Y más Diego, que le toca estudiar diseño y trasnocha toda la noche, entonces peor todavía, se ni dormía. Pero lo hacíamos porque amábamos a Dios. Lo hacíamos, y Dios nos ha llevado a diferentes lugares a predicar del mensaje de salvación. Yo no sabía lo que Dios quería para mí, pero Dios quería cosas grandes, sobrenaturales. Y cuando Dios llama a Pablo, cuando tiene ese encuentro con él, Pablo entiende a quién está sirviendo y le dice: Dios, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces Pablo se empieza a movilizar por las diferentes ciudades, por toda el Asia Menor, por Europa, a predicar el mensaje de la salvación, porque hay algo, y es que una vida transformada por Dios nunca vuelve a ser igual. Necesita expresar el mensaje de salvación, necesita decir lo que Jesús hizo en su vida. No podemos guardar silencio, no podemos estar callados. No puedo quedarme callado cuando alrededor mío, y piense usted, cuántas personas a su alrededor no conocen a Jesucristo, cuántas personas a su alrededor no han escuchado de un Dios que les ama, que un Dios que los puede sacar de las drogas, un Dios que puede restaurar su matrimonio, un Dios que puede traer vida y vida en abundancia. La respuesta, ¿sabes quién es? Cada uno de los que me está escuchando en esta mañana tiene un mensaje para dar. Cada vez que Pablo era confrontado, lo primero que hacía era decir: yo tuve un encuentro con Jesús y desde ahí mi vida fue diferente, nunca más fue igual. Toda la transformación, todo lo que empezó a suceder alrededor de su vida fue diferente. La gente empezó a cambiar. Empezó a haber luz en medio de las tinieblas. ¿Han escuchado ustedes de Juan Wesley? Un hombre que recibió el mensaje de Dios y al recibirlo a través de su familia, de su mamá, empezó a predicar por todo Londres, en Inglaterra. Y dice que allí donde habían bares, empezaron a cerrarse los bares. Y empezaron a abrirse iglesias, y personas que habían en la prostitución entonces dejaron la prostitución, personas que habían en las drogas dejaron las drogas, los borrachos dejaron de beber y empezaron a buscar a Dios. Se empezaron a levantar hospitales, se empezaron a levantar escuelas por un propósito de Dios, un llamado de Dios. Tú no sabes lo que Dios quiere hacer contigo hasta que no te rindas y le digas: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo puedo ver personas aquí que Dios quiere usar, pero necesitan tomar decisiones en su vida. Necesitan tomar una decisión de decir: heme aquí, Señor, dispuesto estoy. Heme aquí, dispuesto estoy. A veces le marcamos tarjeta siempre a nuestro Dios. Entonces, no, ya son las 12, el arroz se me va a quemar. Juan Carlos está demorando mucho, yo creo que me tengo que ir. Amén, gloria a Dios, aleluya, chao. Es la oración, 6 de la mañana, está difícil. Mejor, yo creo que me voy a trabajar y bueno, por la noche oramos un ratico ahí. Dios nos exige tiempo, Dios nos exige venir a buscarle. Pero estamos tan ocupados en tantas cosas.
Dios está esperando. ¿Cuándo será el día? Dios se ha aparecido a tu vida. Dios se ha revelado. Dios se ha mostrado de muchas maneras. Incluso la palabra lo dice, de tantas maneras, a través de los profetas, a través de las predicaciones del pastor, a través de las predicaciones de la célula, a través de tantas cosas. Y aún nosotros seguimos peleando con Dios, siendo tercos con Dios. ¿Hacemos lo que Dios dice o hago lo que yo digo? ¿Hacemos lo que Dios dice o hago lo que yo digo? Y encontramos lastimosamente un ejemplo en la palabra de Dios, es la vida de Saúl, considerado el mejor de todos, el más alto de todos los hombres en Israel, el más corpulento, el más atractivo, el hombre que podía decirse el rey de Israel. Pero este hombre, considerando que tenía la presencia de Dios, que todo se lo sabía, que ya era, mejor dicho, la locura, rehúsa a obedecer a Dios. Cuando Dios demanda cosas de él, él obedece lo que él considera que es correcto. Y dice allí que Dios aparta su presencia de Saúl. Cosa diferente con David. David se entregó por completo y se rindió. Y dijo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero hacer lo que tú digas. ¿Qué quieres que yo haga? Y la pregunta una vez más, usted la puede decir hoy. ¿Qué quieres que yo haga? Dios me ha permitido estar en esta iglesia a través de no sé cuántos años ya. Y he percibido que Dios tiene un llamado para mi vida muy especial. Y estoy orando mucho a Dios por eso que va a suceder. Pero antes que pase eso, Dios me dijo que tenía que hacer algunas cosas en medio de los jóvenes que Dios me ha permitido ministrar. Empezamos una célula el año pasado y antepasado ya, y fue un tiempo bien especial con los jóvenes profesionales. Y vino un tiempo difícil donde el enemigo quiso dañar las cosas, apartarnos. Y eso aplicó en mi vida y dije, la verdad no vale la pena seguir haciendo ministerio porque la gente te paga mal, te dejan solo, les importa 5. Yo no quiero seguir en eso. Y cuando entendí que no se trata del resultado de lo que la gente haga por mí, sino de servir a Dios, entonces dije, no, hay que empezar y hay que continuar, porque hay vidas que necesitan de Jesús. Y tal vez hay alguien que te ha lastimado en medio del ministerio. Tal vez has empezado y te ha dejado de lado, y tú dices, no vale la pena, no paga servir al Señor. Yo quiero decirte, sí vale la pena servir al Señor, porque mejores son sus riquezas. Y ella lo que me dice la palabra de Dios y es que todas las cosas Él nos va a dar aquí en la tierra para los que le servimos. O sea, nosotros vamos a ser bendecidos por Dios. No es cuando estemos más allá del sol o allá al otro lugar, no, Dios nos va a bendecir acá. Ser servidor de Dios es el mejor trabajo que pueda tener alguien en la vida. Servir a Dios es lo mejor que pueda uno hacer. Y yo sé que Pablo, cada vez que era golpeado, cada vez que lo apedreaban, cada vez que estaba en la cárcel, lo único que pensaba, decía, era, Señor, lo mejor que me pudo haber pasado es haberte conocido y servirte, porque ahí está la vida. Nosotros tenemos una familia sacerdotal, llevamos muchos años en el ministerio, y ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que nos han pasado, difíciles, pero hasta el día de hoy estamos tan agradecidos con Dios, porque ha sido bueno, porque ha sido fiel, porque nos ha sanado cuando hemos estado enfermos, porque nos ha ayudado cuando hemos tenido crisis económicas y financieras, porque ha hecho milagros, sanidades como las que hizo con mi papá con la tuberculosis, porque ha hecho cosas que nadie en el mundo podría hacer. Y yo me pregunto, ¿qué sería de nosotros si no estuviéramos sirviendo a Dios? ¿Qué sería de mi vida si yo no estuviera sirviendo a Dios? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor?
No te acostumbres a vivir la vida y a que pasen los días, porque un día el Señor te llamará a cuentas y te dirá: ¿qué hiciste? ¿Qué has hecho? Hoy yo quiero que usted cierre sus ojos ahí donde está. Y quiero que piense en esa pregunta: ¿qué quieres que yo haga? La palabra de Dios me dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9: mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y lo que dice adelante: para que anunciéis las virtudes del que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y hoy Dios te está llamando a ti. Dios te está llamando. He aquí, golpeo la puerta de tu corazón. Si alguno oye mi voz, si alguno oye que es Jesús el que está llamando, es Jesús que te está llamando. Juan, Andrea, es Jesús el que te está llamando. Andrés, Jesús te está llamando. Y abre la puerta, entraré, cenaré contigo y tú conmigo. Dios te está llamando. Yo quiero que cierren sus ojos ahí donde están. Fabián, Dios te está llamando. Dios te quiere usar. Yo te lo dije. No te rehúses al llamado a Dios. No digas no puedo, no soy capaz. Desististe, pero es hora de levantarte. Él te ama tanto, y que aún las cosas que has vivido, que han sido difíciles, van a servir para que ministres a otros hombres. Jesús te está llamando. Jesús te está llamando. Fercho, Dios te dio cosas especiales en medio de la música y la alabanza y la adoración, e incluso creo y considero que eres mejor que yo en muchas cosas. No digas no puedo. Dios te quiere colocar como un estandarte en la alabanza en medio de esta iglesia. Deja que Él te toque. No le pongas problema al tiempo, la universidad, no. A veces hay que luchar, es duro, pero Dios te quiere usar. Dios te quiere usar. José, Angelita, cuando ustedes ministran la presencia de Dios en esta casa, la presencia de Dios desciende. Dios los escogió desde el vientre de sus madres, los trajo aquí a esta iglesia. Él sopló vida, el Espíritu Santo está en ustedes y Él los llama. Él los está llamando hoy. Los está llamando a que les sirvan.
jóvenes, si nosotros no tomamos una decisión de servir a Dios, entonces Dios tomará otra generación, tomará otras personas para que le sirvan. Pero lo interesante es que Dios te dice hoy: te estoy llamando. Hombres y mujeres que me escuchan en esta mañana, puedes decir: yo soy muy viejo, yo soy muy anciano, ya me han pasado los años, tengo mis hijos. Dios te está llamando a ti y te está diciendo: yo puedo usar tu vida, yo puedo hacer más cosas en tu vida. Ese es el tiempo en que Dios quiere despertar nuestra iglesia. A veces tú peleas y dices: ¿cuántos días voy a colocar en el plan del hermano mayor? Cuando hay hermanos tuyos, amigos tuyos que se están perdiendo en la droga, que se están perdiendo en el alcohol, que tú los conoces y no les has mostrado a Jesucristo, al Salvador. Hoy Dios te está llamando. Y si tú quieres hacer un compromiso con Dios, hoy quiero que vengas delante de su presencia. Y hoy quiero que vengas aquí al altar y le digas: Señor, hoy me rindo delante de ti. Hoy quiero hacer lo que tú me pides. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Y aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor, yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. El Señor está aquí en esta tarde. Hoy yo siento que Dios quiere hacer cosas diferentes. Y sabes una cosa, Dios te va a llevar a que abras una célula. Dios te va a llevar a que empieces a discipular personas. Dios te va a llevar a cosas que tú no te imaginaste. Dios te va a poner a predicar en púlpitos que nunca te imaginaste, en lugares donde tal vez muchos de nosotros ni siquiera lleguemos. Dios te va a llevar allí
aún a personas famosas, aún a personas que ni siquiera podemos llegar nosotros, a futbolistas. Allí Dios te va a llevar. Dios te va a llevar a artistas. ¿Qué quieres que yo haga? Es la pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Dile, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque yo quiero servirte. Yo quiero entregarte mi vida. Yo no quiero postergar más lo que tú tienes para mí. No quiero que el pecado me postergue. No quiero que mis hijos posterguen. No quiero que mis obligaciones, el trabajo, postergue lo que tú tienes para mi vida, Señor. Yo quiero que cuando tú vengas y me preguntes ¿qué has hecho? Y tú me digas, oh buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, en el cielo, en el lugar que he destinado para ti. Hoy, Señor, te pido por cada vida que está acá en este lugar, que delante de ti, Señor, se compromete. Y como Pablo te dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dispuesto estoy. Hoy dispuesto estoy. Hoy dispuesto estoy. Estoy dispuesto, Señor. Una vez más dile al Señor, usa mi vida. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Y yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Y aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor, yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Y aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor, yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Yo quiero amarte. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Dios quiere usarte. Dios quiere hacer cosas grandes con tu vida. Dale un aplauso, Señor, en este día. Dios te bendiga, te guarde, te lleve con bien a tu casa. Aleluya, Señor.